Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Homo Deus, breve historia del mañana, de Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando esta lectura. Los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal, la compartan, le den like y que me sigan en mi Instagram. Martes y jueves estoy haciendo unos segmentos que les he llamado 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 7 que se llama Revolución Humanista. El pacto moderno nos ofrece poder a condición de que renunciemos a nuestra creencia en un gran plano cósmico que da sentido a la vida. Pero cuando examinamos detenidamente el pacto, encontramos una ingeniosa cláusula de excepción. Si de alguna manera los humanos consiguen encontrar sentido sin derivarlo de un gran plan cósmico, esto no se considera un incumplimiento de contrato. Esta cláusula de excepción ha sido la salvación de la sociedad moderna, porque es imposible mantener el orden sin sentido. El gran proyecto político, artístico y religioso de la modernidad ha sido encontrar un sentido a la vida que no esté originado en algún gran plan cósmico. No somos actores de un drama divino, y a nadie le importamos nosotros ni nuestras obras, de modo que nadie pone límites a nuestro poder. Pero todavía estamos convencidos de que nuestra vida tiene sentido. Hasta 2016, la humanidad ha conseguido ciertamente nadar y guardar la ropa. No solo poseemos mucho más poder que nunca antes, sino que, contra toda expectativa, la muerte de Dios no ha conducido al colapso social. A lo largo de la historia, profetas y filósofos han argumentado que si los humanos dejamos de creer en un gran plan cósmico, toda ley y orden desaparecerían. Pero en la actualidad los que plantean la mayor amenaza para la ley y el orden globales son precisamente aquellas personas que continúan creyendo en Dios y en sus planes universales. La Siria temerosa de Dios es un lugar mucho más violento que la atea Holanda. Si no hay plan cósmico y no estamos comprometidos con ninguna ley divina o natural, ¿qué impide el colapso social? ¿Cómo es que podemos viajar a lo largo de miles de kilómetros desde Ámsterdam a Bucarest o desde Nueva Orleans a Montreal sin que nos secuestren mercaderes de esclavos, nos embosquen bandoleros o nos maten tribus enemistadas? Mirad adentro. El antídoto contra una existencia sin sentido y sin ley lo proporcionó el humanismo, un credo nuevo y revolucionario que conquistó el mundo durante los últimos siglos. La religión humanista venera a la humanidad y espera que ésta desempeñe el papel que Dios desempeñaba en el cristianismo y el islamismo, y que las leyes de la naturaleza desempeñaban en el budismo y el taoísmo. Mientras que tradicionalmente el gran plan cósmico daba sentido a la vida de los humanos, el humanismo invierte los papeles y espera que las experiencias de los humanos den sentido al gran cosmos. Según el humanismo, los humanos deben extraer de sus experiencias internas no solo el sentido de su propia vida, sino también el sentido del universo entero. Este es el mandamiento primario que el humanismo nos ha dado: crea sentido para un mundo sin sentido. Según esto, la revolución religiosa fundamental de la modernidad no fue perder la fe en Dios, más bien fue adquirir fe en la humanidad. Hicieron falta siglos de duro trabajo. Los pensadores escribieron panfletos, los artistas compusieron poemas y sinfonías, los políticos acordaron pactos y todos juntos convencieron a la humanidad de que el humanismo podía imbuir de sentido el universo. Para comprender la profundidad y las implicaciones de la revolución humanista, considérese de qué manera la cultura europea moderna difiere de la cultura europea medieval. Las gentes en Londres, París o Toledo en 1300 no creían que los humanos pudieran determinar por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal, lo que es hermoso y lo que es feo. Solo Dios podía crear y definir la bondad, la virtud y la belleza. Aunque se consideraba que los humanos gozaban de capacidades y oportunidades únicas, también se veían como seres ignorantes y corruptibles. Sin supervisión y orientación externas, nunca podrían comprender la verdad eterna, y en cambio serían atraídos hacia placeres sensuales fugaces e ilusiones mundanas. Además, los pensadores medievales señalaban que los humanos son mortales y que sus opiniones y sentimientos son tan caprichosos como el viento. Hoy amo algo con todo mi corazón, mañana me siento asqueado por la misma cosa, y la semana siguiente estoy muerto y enterrado. De ahí que cualquier sentido que dependa de la opinión humana sea frágil y efímero. Las verdades absolutas y el sentido de la vida y del universo deben basarse, por lo tanto, en alguna ley eterna que emane de un origen superhumano. Esta idea hizo de Dios el origen supremo.
no solo del sentido, sino también de la autoridad. Sentido y autoridad van siempre de la mano. Quien quiera que determine el sentido de nuestros actos, si son buenos o malos, correctos o incorrectos, bellos o feos, obtiene asimismo la autoridad para decirnos qué pensar y cómo actuar. El papel de Dios como origen del sentido y la autoridad no era solo una teoría filosófica, afectaba todas las facetas de la vida cotidiana. Supongamos que en 1300, en algún pueblecito inglés, una mujer casada se encaprichara del vecino de al lado y tuviera una aventura con él. Mientras volviera a hurtadillas a su casa, ocultando una sonrisa y alisándose el vestido, su mente empezaría a acelerarse. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo he hecho? ¿Qué está bien o mal? ¿Qué supone para mí? ¿Volveré a hacerlo? Para dar respuesta a tales preguntas, la mujer tendría que acudir al sacerdote local, confesar y pedir consejo al Santo Padre. El sacerdote habría sido muy versado en escrituras y los textos sagrados le revelarían exactamente qué era lo que Dios pensaba acerca del adulterio. Basándose en la palabra eterna de Dios, el sacerdote podría determinar, más allá de toda duda, que la mujer había cometido un pecado mortal, que si no se enmendaba acabaría en el infierno y que tenía que arrepentirse de inmediato, donar 10 monedas de oro a la cruzada que se preparaba, evitar comer carne durante los siguientes 6 meses y realizar un peregrinaje a la tumba de Santo Tomás de Canterbury. Y obsta decirlo, la mujer no tenía que repetir nunca su horrendo pecado. Hoy en día las cosas son muy distintas. Durante siglos el humanismo nos ha estado convenciendo de que somos el origen último del sentido y que nuestro libre albedrío es por consiguiente la mayor autoridad de todas. En lugar de esperar que alguna entidad externa nos diga qué es qué, podemos fiarnos de nuestros propios sentimientos y deseos. Desde la infancia se nos bombardea con una descarga continua de consignas humanistas que nos aconsejan: escúchate, sigue los dictados de tu corazón, sé fiel a ti mismo, confía en ti, haz lo que te plazca. Jean-Jacques Rousseau lo resumió todo en su novela Emilio, la Biblia de los sentimientos del siglo XVIII. Rousseau sostenía que cuando buscaba las normas de la conducta de la vida, las encontró en lo más recóndito de mi corazón, delineadas por la naturaleza en caracteres que nada puede borrar. Solo he de consultarme a mí mismo en relación con lo que quiero hacer. Lo que siento que es bueno, es bueno. Lo que siento que es malo, es malo. Así, cuando una mujer moderna quiere comprender el sentido de su aventura amorosa, está mucho menos dispuesta a aceptar el juicio de un sacerdote o de un libro antiguo. En lugar de eso, escudriñará sus sentimientos. Si estos no son muy claros, llamará a una buena amiga, irán a tomar un café y le abrirá el corazón. Si las cosas siguen confusas, irá al psicólogo y se lo contará todo. Teóricamente, el psicólogo moderno ocupa el mismo lugar que el sacerdote medieval, y un lugar común muy manido es comparar las dos profesiones, pero en la práctica las separa un abismo. El psicólogo no posee un libro sagrado que define el bien y el mal. Cuando la mujer acabe de contarle su relato, es muy improbable que el psicólogo le grite: tú, mujer malvada, has cometido un pecado terrible. Es igualmente improbable que le diga: maravilloso, bien por ti. En cambio, al margen de lo que la mujer haya hecho y dicho, lo más probable es que el psicólogo le pregunte con una voz comprensiva: ¿y bien? ¿Cómo se siente usted en relación con lo ocurrido? En verdad que la estantería del psicólogo se comba por el peso de Freud, Jung y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM. Pero estas no son sagradas escrituras. El DSM diagnostica los achaques de la vida, no su sentido. La mayoría de los psicólogos creen que solo los sentimientos humanos están autorizados para determinar el verdadero sentido de nuestros actos. De modo que al margen de lo que el psicólogo opine acerca de la aventura de su paciente y de lo que Freud, Jung y el DSM opinen acerca de las aventuras amorosas en general, el psicólogo no impondrá sus opiniones a la paciente. Por el contrario, la ayudará a examinar las cámaras más recónditas de su corazón. Allí y solo allí encontrará ella las respuestas. Mientras que los sacerdotes medievales tenían una línea directa con Dios y podían distinguir por nosotros entre el bien y el mal, los psicólogos modernos solo nos ayudan a ponernos en contacto con nuestros sentimientos íntimos. Ello explica en parte la fortuna cambiante de la intuición del matrimonio. En la Edad Media el matrimonio se consideraba un sacramento ordenado por Dios, y Dios autorizaba también al padre a casar a sus hijos, según los deseos e intereses del mismo. Por lo tanto, una aventura extramarital era una rebelión descarada tanto contra la autoridad divina como contra la paterna. Era un pecado mortal, sin importar lo que los amantes sintieran o pensaran al respecto.
Hoy en día la gente se casa por amor y son sus sentimientos íntimos lo que confiere valor a ese lazo. De ahí que si los mismos sentimientos que una vez te empujaron a los brazos de un hombre ahora te empujan a los brazos de otro, ¿qué hay de malo en ello? Si una aventura extramarital proporciona una válvula de escape para deseos emocionales y sexuales que no satisface quien ha sido tu cónyuge 20 años y si tu amante es atento, apasionado y sensible ante tus necesidades, ¿por qué no disfrutar de ello? Pero un momento, podría decir el lector, no podemos ignorar los sentimientos de las otras partes concernidas. La mujer y su amante pueden sentirse maravillosamente bien en brazos el uno del otro, pero si sus cónyuges respectivos lo descubren, probablemente todos se sentirán fatal cierto tiempo. Y si ello provoca el divorcio, sus hijos podrán tener cicatrices emocionales durante décadas. Y aunque la aventura no se descubra nunca, esconderla implica mucha tensión y puede conducir a sentimientos crecientes de alienación y resentimiento. Los debates más interesantes de la ética humanista se refieren a situaciones como las aventuras extramaritales, cuando los sentimientos humanos entran en conflicto. ¿Qué ocurre cuando el mismo acto hace que una persona se sienta bien y otra mal? ¿Cómo ponemos en la balanza unos y otros sentimientos? ¿Acaso los buenos sentimientos de los dos amantes pesan más que los malos sentimientos de sus cónyuges e hijos? No importa lo que el lector piense acerca de esta cuestión particular. Es mucho más importante comprender el tipo de argumentos que ambas partes utilizan. Las personas modernas tienen ideas diversas sobre las aventuras extramaritales, pero al margen de su posición tienden a justificarlas en el nombre de los sentimientos humanos, más que en el de las sagradas escrituras y de los mandamientos divinos. El humanismo nos ha enseñado que algo puede ser malo solo si hace que alguien se sienta mal. El asesinato está mal no porque algún dios dijera una vez, no matarás. Lo que ocurre es que el asesinato está mal porque causa un sufrimiento terrible a la víctima, a los miembros de su familia y a sus amigos y conocidos. El robo está mal no porque algún texto antiguo diga no robarás. Lo que ocurre es que el robo está mal porque cuando pierdes tu propiedad te sientes mal por ello. Y si un acto no hace que nadie se sienta mal, no puede haber nada malo en él. Si el mismo texto antiguo dice que Dios nos ordenó no producir imágenes ni de humanos ni de animales, pero disfrutó esculpiendo dichas figuras y en el proceso no haga daño a nadie, ¿qué puede haber de malo en ello? La misma lógica domina los debates actuales sobre la homosexualidad. Si dos hombres adultos disfrutan teniendo sexo entre ellos y no dañan a nadie al hacerlo, ¿por qué tendría que estar mal? ¿Y por qué habría que ilegalizarlo? Es un asunto privado entre estos dos hombres, que son libres de decidir sobre ello, según sus sentimientos íntimos. En la Edad Media, si dos hombres confesaban a un sacerdote que se amaban y que nunca se habían sentido más felices, sus buenos sentimientos no habrían cambiado en el juicio condenatorio del sacerdote. De hecho, su falta de culpa no habría hecho más que empeorar la situación. Hoy en día, en cambio, si dos hombres se aman, se les dice, si os gusta, hacedlo. No dejéis que ningún sacerdote se interfiera en vuestra mente. Solo seguid vuestro corazón. Vosotros sabéis lo que es bueno para vosotros. Resulta interesante que en la actualidad incluso los fanáticos religiosos adopten este discurso humanista cuando quieren influir sobre la opinión pública. Por ejemplo, durante la última década, la comunidad LGBT israelí ha organizado todos los años un desfile gay en las calles de Jerusalén. Es un día único de armonía en esta ciudad asediada por los conflictos, porque es la única ocasión en que los judíos, los musulmanes y los cristianos religiosos encuentran de repente una causa común. Todos se enfurecen a la vez contra el desfile gay, pero lo que es realmente interesante es el argumento que emplean. No dicen, no tendráis que organizar un desfile gay porque Dios prohíbe la homosexualidad. Más bien, explican ante cualquier micrófono o cámara de televisión disponibles que ver un desfile gay cruzando la ciudad santa de Jerusalén hiere nuestros sentimientos. De la misma manera que los gays quieren que respetemos sus sentimientos, ellos deberían respetar los nuestros. El 7 de enero de 2015, los fanáticos musulmanes asesinaron a varios empleados de la revista francesa Charlie Hebdo, porque la revista había publicado caricaturas del profeta Mahoma. En los días subsiguientes, muchas organizaciones musulmanas condenaron el ataque, pero algunas no pudieron resistirse a añadir una cláusula de pero. Por ejemplo, el sindicato de periodistas egipcio denunció a los terroristas por el uso de la violencia y en el mismo texto denunciaba a la revista por herir los sentimientos de millones de musulmanes de todo el mundo.
Adviértase que el sindicato no culpaba a la revista por desobedecer la voluntad de Dios. Esto es lo que llamamos progreso. Nuestros sentimientos aportan sentido no solo a nuestra vida privada, sino también a los procesos sociales y políticos. Cuando queremos saber quién debería dirigir el país, qué política exterior se debería adoptar y qué pasos económicos se deberían dar, no buscamos las respuestas en las escrituras, ni obedecemos las órdenes del Papa ni del Consejo de los Premios Nobel. Por el contrario, en la mayoría de los países celebramos elecciones democráticas y preguntamos a la gente qué opina. Creemos que los votantes son quienes mejor saben lo que les conviene y que la libre elección de los individuos es la autoridad política suprema. Pero ¿cómo sabe el votante qué elegir? Teóricamente al menos se supone que el votante consulta sus sentimientos más íntimos y los sigue. No siempre es fácil. Para entrar en contacto con mis sentimientos necesito filtrarlos de los vacuos eslóganes de propaganda, la infinidad de mentiras de políticos despiadados, el ruido generado por ingeniosos tergiversadores para distraer y las sabias opiniones de expertos pagados. Debo obviar todo este barullo y atender solo mi auténtica voz interior. Y entonces mi auténtica voz interior me susurra al oído: vota a Cameron, o vota a Modi, o vota a Clinton, o a quien sea, y pongo una cruz ante dicho nombre en la papeleta de voto, y así es como sabemos quién debería dirigir el país. En la Edad Media, esto se habría considerado el colmo de la insensatez. Los fugaces sentimientos de los ignorantes plebeyos en absoluto eran una base sólida para las decisiones políticas importantes. Cuando Inglaterra se vio desgarrada por las guerras de las Rosas, nadie pensó en acabar el conflicto, celebrando un referéndum nacional en el que cada palurdo y cada golfa emitieran un voto a favor de Lancaster o bien de York. De manera parecida, cuando el Papa Urbano II puso en marcha la primera cruzada en 1095, no dijo que fuera la voluntad del pueblo, era la voluntad de Dios. La autoridad política bajaba directamente del cielo, no surgía de los corazones y las mentes de los humanos mortales. Cuanto pueda decirse de la ética y la política es también aplicable a la estética. En la Edad Media el arte se regía por criterios objetivos. Los patrones de belleza no reflejaban modas humanas pasajeras, más bien se suponía que los gustos humanos se adecuaban a los dictados superhumanos. Esto tenía perfecto sentido en un periodo en el que la gente creía que el arte estaba inspirado por fuerzas superhumanas y no por sentimientos humanos. Supuestamente las manos de pintores, poetas, compositores y arquitectos las movían musas, ángeles y el Espíritu Santo. Más de una vez, cuando un compositor escribía un bello himno, no se le reconocía el mérito por la misma razón que no se le reconocía a la pluma. La pluma era sostenida y dirigida por dedos humanos, que a su vez eran sostenidos y dirigidos por la mano de Dios. Los estudiosos medievales se aferraban a una teoría griega clásica, según la cual los movimientos de las estrellas en el cielo crean música celestial que impregna todo el universo. Los humanos gozan de salud física y mental cuando los movimientos internos de su cuerpo y su alma están en armonía con la música celestial creada por las estrellas. Por lo tanto, la música humana debe ser un eco de la melodía divina del cosmos, más que reflejar las ideas y los caprichos de los compositores de carne y hueso. Los himnos, las canciones y las melodías más hermosos por lo general se atribuían no al genio de algún artista humano, sino a la inspiración divina. Tales ideas ya no están en boga. En la actualidad, los humanistas creen que la única fuente de la creación artística y del valor estético son los sentimientos humanos. La música es creada y juzgada por nuestra voz interior, que no necesita seguir ni los ritmos de las estrellas ni las órdenes de las musas y los ángeles, porque las estrellas son muchas mientras que las musas y los ángeles existen únicamente en nuestra imaginación. Los artistas modernos buscan estar en contacto con ellos mismos y sus sentimientos más que con Dios. Así, no es extraño que cuando nos disponemos a evaluar el arte, ya no creamos en ningún criterio objetivo. En lugar de ello, y una vez más, nos fiamos de nuestros sentimientos subjetivos. En ética, el lema de los humanistas es: si hace que te sientas bien, hazlo. En política, el humanismo nos enseña que el lector es quien mejor sabe lo que le conviene. En estética, el humanismo dice que la belleza está en los ojos del espectador. En consecuencia, la definición misma de arte está abierta al debate. En 1917, Marcel Duchamp compró un urinario industrial corriente. Declaró que era una obra de arte. Lo llamó fuente, lo firmó y lo colocó en un museo de París. Las gentes del medioevo ni se habrían molestado en discutir sobre ello. ¿Por qué gastar oxígeno en semejante tontería?
pero en el mundo humanista moderno la obra de Duchamp se considera un importante hito artístico. En innumerables aulas de todo el mundo, a los estudiantes de arte de primer curso se les enseña una imagen de la fuente de Duchamp y a una indicación del profesor se desata la algarabía. ¿Es arte? No, no lo es. Sí, lo es. En absoluto. Después de dejar que sus estudiantes se desahoguen un poco, el profesor centra la discusión al preguntar ¿qué es exactamente el arte? ¿Y cómo determinamos si algo es una obra de arte o no? Pasados unos minutos más de tira y afloja, el profesor dirige la clase en la dirección adecuada. Arte es cualquier cosa que la gente crea que es arte, y la belleza está en los ojos del espectador. Si la gente cree que un urinario es una magnífica obra de arte, entonces lo es. ¿Qué autoridad superior existe que pueda decir que la gente está equivocada? Hoy en día hay copias de la obra de arte de Duchamp en algunos de los museos más importantes del mundo. Entre ellos está el San Francisco Museo de Arte Moderno, la Galería Nacional de Canadá, la Tate Gallery de Londres y el Centro Pompidou de París. Las copias están situadas en las salas de exhibición de los museos, no en los lavabos. Estos enfoques humanistas han tenido asimismo un profundo impacto en el ámbito económico. En la Edad Media, los gremios controlaban el proceso de producción y dejaban poco margen para la iniciativa o el gusto de los artesanos y clientes individuales. El gremio de los carpinteros determinaba qué era una buena silla, el gremio de los panaderos definía el buen pan y el gremio de los Meistersinger decidía qué canciones eran de primera clase y cuáles eran basura. Mientras tanto, príncipes y consejos municipales regulaban salarios y precios y ocasionalmente obligaban a la gente a comprar cantidades fijas de bienes a un precio no negociable. En el mercado libre moderno, todos estos gremios, consejos y príncipes han sido superados por una nueva autoridad suprema, el libre albedrío del cliente. Supongamos que Toyota decide producir el automóvil perfecto, convoca a un comité de expertos procedentes de varios ámbitos, contrata a los mejores ingenieros y diseñadores, reúne a físicos y economistas excelentes e incluso consulta a varios sociólogos y psicólogos para ir sobre seguro. Añade a 1 o 2 premios Nobel, a una actriz ganadora de un Oscar y a varios artistas de fama mundial. Después de 5 años de investigación y desarrollo, por fin dan a conocer el coche perfecto. Se fabrican millones de vehículos que se envían a concesionarios de automóviles de todo el mundo, pero nadie compra el coche. ¿Quiere ello decir que los clientes se equivocan y que no saben lo que es bueno para ellos? No, en un mercado libre, el cliente siempre tiene la razón. Si los clientes no lo quieren, ello significa que no es un buen coche. Tanto daría que todos los profesores de universidad y todos los sacerdotes mulaes gritasen desde todos los púlpitos del mundo que es un coche maravilloso. Si los clientes lo rechazan, es un mal coche. Nadie tiene la autoridad de decirles que están equivocados. Y Dios nos libre de que un gobierno intente obligar a los ciudadanos a comprar un coche concreto contra su voluntad. Y lo dicho de los coches es asimismo aplicable a todos los demás productos. Escuchemos, por ejemplo, al profesor Leif Andersson, de la Universidad de Uppsala. Se especializa en la mejora genética de animales de granja para dar lugar a cerdos que crezcan más deprisa, a vacas lecheras que produzcan más leche y a pollos con más carne sobre los huesos. En una entrevista en el periódico Haaretz, la periodista Naomi Darom le planteó a Andersson el hecho de que tales manipulaciones genéticas pudieran causar mucho sufrimiento a los animales. Ya actualmente las vacas lecheras mejoradas tienen unas ubres tan pesadas que apenas pueden andar, mientras que los pollos renovados ni siquiera son capaces de tenerse en pie. La respuesta del profesor Andersson fue contundente. Todo se reduce al cliente individual y a la cuestión de cuánto está dispuesto a pagar el cliente por la carne. Debemos recordar que sería del todo imposible mantener los niveles actuales de consumo de carne sin el pollo moderno mejorado. Si el cliente nos pide la carne más barata posible, eso es lo que tendrá. El cliente debe decidir qué es más importante para él, si el precio o alguna otra cuestión. El profesor Andersson puede irse a dormir por la noche con la conciencia tranquila. El hecho de que los clientes compren sus productos animales mejorados implica que está satisfaciendo sus necesidades y deseos, y que por lo tanto está actuando bien. Por la misma lógica, si alguna empresa multinacional quiere saber si está a la altura de su lema, no seas malo, no tiene más que echar un vistazo a su cuenta de resultados. Si gana gran cantidad de dinero, ello significa que a millones de personas les gustan sus productos, lo que implica que es una fuerza para el bien.
Si alguien objeta y dice que la gente podría haberse equivocado, rápidamente se le recordará que el cliente siempre tiene la razón y que los sentimientos humanos son el origen de todo sentido y toda autoridad. Si millones de personas eligen libremente comprar los productos de la compañía, ¿quién eres tú para decirles que están equivocados? Por último, el auge de las ideas humanistas también ha revolucionado el sistema educativo. En la Edad Media el origen de todo sentido y toda autoridad era externo, y por lo tanto la educación se centraba en instalar en los discípulos obediencia, memorizar las escrituras y estudiar las tradiciones antiguas. Los profesores planteaban una pregunta a los discípulos y los discípulos tenían que recordar de qué manera Aristóteles, el rey Salomón o Santo Tomás de Aquino la habían contestado. En cambio, la educación humanista moderna cree en enseñar a los alumnos a pensar por sí mismos. Es bueno saber qué opinaba Aristóteles, Salomón o Santo Tomás de la política, el arte y la economía, pero puesto que el origen supremo del sentido y la autoridad reside en nosotros mismos, es mucho más importante saber qué es lo que uno opina acerca de estas cuestiones. Pregúntesele a una profesora, ya sea de parvulario, de escuela o de instituto, ¿qué es lo que intenta enseñar? Bueno, contestará, a los chicos les enseño historia o física cuántica o arte, pero por encima de todo intento enseñarles a pensar por sí mismos. Puede que no siempre lo consiga, pero eso es lo que la educación humanista trata de hacer. Cuando el origen del sentido y la autoridad se trasladaron del cielo a los sentimientos humanos, la naturaleza de todo el cosmos cambió. El universo exterior, que hasta entonces había estado lleno de dioses, musas, hadas y espíritus malignos, se convirtió en un espacio vacío. El de pasiones vulgares se hizo desmesuradamente profundo y rico. Ángeles y demonios dejaron de ser entidades reales que deambulaban por los bloques y desiertos del mundo, para transformarse en fuerzas interiores de nuestra propia psique. El cielo y el infierno dejaron también de ser lugares reales situados en algún lugar por encima de las nubes y por debajo de los volcanes, respectivamente, y pasaron a interpretarse como estados mentales internos. Experimentamos el infierno cada vez que encendemos los fuegos de la ira y el odio en nuestro corazón, y gozamos de la dicha celestial cada vez que perdonamos a nuestros enemigos. Nos arrepentimos de nuestras fechorías y compartimos nuestra riqueza con los pobres. Cuando Nietzsche declaró que Dios había muerto, se refería a esto. Al menos en Occidente, Dios se ha convertido en una idea abstracta que algunos aceptan y otros rechazan. Pero ya sea lo uno o lo otro, la diferencia es poca. En la Edad Media, sin un Dios, yo no tenía ninguna fuente de autoridad política, moral o estética. No podía decir que era justo, bueno o bello. ¿Quién podía vivir así? Hoy en día, en cambio, es muy difícil no creer en Dios, porque no pago ningún precio por mi descreimiento. Puedo ser un completo ateo y aún así tener la mezcla muy rica de valores políticos, morales y estéticos, procedentes de mi experiencia interior. Si acaso creo en Dios, creer es mi elección. Si mi yo interior me dice que cree en Dios, entonces creo. Creo porque siento la presencia de Dios y mi corazón me dice que Él está aquí. Pero si ya no siento la presencia de Dios y si mi corazón me dice de pronto que no hay Dios, dejaré de creer. De una manera u otra, la verdadera fuente de la autoridad son mis propios sentimientos. De modo que aunque diga que creo en Dios, lo cierto es que tengo una fe mucho más fuerte que mi propia voz interior. Espero que les haya gustado el inicio de este capítulo número 7. Este primer tema estuvo bastante extenso. Los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y le den like a la lectura. Los espero el próximo miércoles para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.